En esta clase vamos a aprender qué es la continuidad y la discontinuidad en una función. Una función puede ser dos cosas, puede ser continua o discontinua. Entonces, para que nos quede claro cuál es digamos, el esquema, nunca mejor dicho, vamos a escribirlo en un segundo y así sabremos de lo que vamos a hablar. Por un lado, ya hemos dividido entre dos la función continua y discontinua. Pero ahora bien, dentro de las funciones discontinuas tenemos cuatro tipos. Tenemos las que son discontinuas con salto finito, discontinuas con salto infinito, discontinuas en un punto y discontinua en puntos aislados. Y ahora vamos a hacer zoom en lo que es una función continua. Vamos a ver un ejemplo gráfico. Es muy sencillo. Una función continua es aquella que podemos representar gráficamente sin levantar el lápiz del papel. Y aquí en esta función vemos que tenemos una gráfica, una función representada en una gráfica. Vamos a dibujarla. A ver si somos capaces de dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Parece que sí, por tanto esto está clarísimo que es una función continua. Y ahora pues vamos a hablar de las funciones discontinuas y los tipos de funciones discontinuas. Vayamos al de salto finito. Una función discontinua con salto finito, ¿qué es? ¿Qué significa salto finito? Esto lo que quiere decir es que a la hora de dibujar la función en una gráfica, inevitablemente habría que levantar el lápiz para poder representarla. Lo que quiere decir es que con salto finito es que llega un punto determinado en el que tenemos que levantar el lápiz y continuar en un punto distinto al anterior. Si lo vemos en el dibujo, cuando llegamos al punto rojo, ahí ya terminamos justo en ese punto, tenemos que levantar el lápiz y continuar en un nivel del eje de ordenadas diferente con la representación de la función. Es imposible hacerlo sin levantar el lápiz. Pues este caso, que tiene este pequeño saltito, son las funciones discontinuas con salto finito. Y ahora vamos a hacer zoom en la función discontinua con salto infinito. Esto de salto infinito, ¿qué significa? Pues esto, si representamos una función gráficamente y tratamos de dibujarla con nuestro lápiz, no podemos hacerlo sin levantar el lápiz del papel. Pero resulta que es que tampoco podríamos representarla completamente levantando el lápiz. ¿Y esto por qué? Pues porque la función trata, si os fijáis en ese eje vertical de puntitos, ahí trata de acercarse hasta el infinito a ese muro, ¿no? A ese eje vertical discontinuo, se trata de acercarse, trata de acercarse, pero nunca llega. Se pega hasta el infinito y nunca llega. Cada vez está más cerca, pero nunca llega. De modo que esto lo que hace es dejarse indicado. A la hora de representar las funciones se deja indicado, como está aquí. Y una vez que llega a ese supuesto infinito, pues la función ya continúa, como veis, en ese punto rojo que sobresale en la segunda parte, digamos, de la representación, y ahí ya seguiría la función. Por eso se llama función discontinua con salto infinito, porque es que llega hasta el infinito. Y ahora vamos a hablar de la función discontinua en un punto. Esta es muy sencillita, ¿por qué? Porque es igual que la función continua, pero concretamente en un punto, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay una discontinuidad. En ese punto no se representa nada. Si lo vemos gráficamente, tenemos nuestra función, la dibujamos en el papel con nuestro lápiz y en ese punto levantamos el lápiz y después seguimos. Y hay una discontinuidad en ese punto concreto, sin más. Y ya para terminar vamos a hablar de la función discontinua en puntos aislados.
esta función lo que quiere decir es que solamente se cumple su dominio para determinados puntos, que si lo representásemos en una gráfica, el resultado es el que tenemos a continuación, como este ejemplo. Son puntos, puntos, puntos y más puntos. Y justamente en esos puntos es en el que se cumple el dominio de la función. El resto es todo discontinuo. Por eso se dice que la función es discontinua en puntos aislados.